El campo y la fábrica fueron golpeados el mismo día. Esta frase refleja la realidad actual de las zonas rurales de Estados Unidos y la columna vertebral de la industria. John Deere redujo su previsión de ganancias, anunció un incremento en los costos relacionados con los aranceles y el mercado lo incorporó al precio en cuestión de segundos. Este hecho no es solo la historia de una empresa, es un problema más amplio de comercio y cadena de suministro que va desde la maquinaria agrícola hasta los precios al consumidor. El aumento de los aranceles en Estados Unidos sobre materias primas como el acero y el aluminio ha encarecido los costos de producción dentro de las fábricas. A medida que los derechos de aduana sobre componentes importados se elevan, los márgenes industriales se reducen. Cuando no es posible trasladar completamente ese costo a los precios de venta, los presupuestos corporativos se desbalancean. La diferencia se gestiona con recortes internos o reduciendo capacidad productiva. Las cifras empresariales hablan por sí solas. La revisión a la baja en la guía de ganancias es una advertencia para toda la industria. Mientras las líneas de producción de tractores y camiones se ralentizan, en la venta de maquinaria agrícola predomina la cautela. Cuando los agricultores en Estados Unidos se encuentran atrapados entre la caída de los precios de sus productos y el aumento de los costos de financiamiento, optan por mantener y reparar sus equipos en lugar de comprar nuevos. Esta decisión protege el flujo de caja en el corto plazo, pero en el largo plazo genera un problema de envejecimiento de flotas, similar al que enfrenta la industria automotriz. Una flota envejecida implica más mantenimiento. Si dicho mantenimiento depende de importaciones y de productos metálicos, los aranceles aparecerán en la factura del servicio. Cada hora que una cosechadora permanece detenida en zonas rurales puede provocar retrasos en la producción de alimentos y fluctuaciones en los mercados. Simplifiquemos el mecanismo de los aranceles. Cuando el gobierno de Estados Unidos impone un gravamen adicional a un producto o país, el impuesto a las importaciones sube y el productor intenta trasladar ese costo al precio de venta. Pero si la demanda interna es débil y los precios del mercado ya están bajo presión, la capacidad de trasladar ese aumento es limitada. Esta limitación implica que parte del costo se queda en los balances de las empresas. Un fabricante como John Deere tiene dinámicas distintas de traslado de precios en sus segmentos de maquinaria agrícola y construcción. Los márgenes pueden expandirse en algunas líneas según el ciclo industrial, pero permanecer ajustados en otras. Donde los márgenes no se expanden, se reduce la capacidad. Y cuando la capacidad se recorta, el empleo se ve afectado. Si el empleo cae, el desempleo se percibe a nivel regional, debilitando la base fiscal y generando presión sobre las cuentas públicas. Desde la perspectiva del campo, las finanzas son más simples. Al invertir en maquinaria agrícola en Estados Unidos, los agricultores consideran tres factores clave: el precio base del equipo, la tasa de interés y los costos de mantenimiento a lo largo de su vida útil. Los aranceles impactan directamente dos de estos factores. El precio base aumenta con las materias primas, y las refacciones importadas suman costos adicionales en cada periodo de mantenimiento. Las tasas de interés dependen de las condiciones macroeconómicas de Estados Unidos. Sin embargo, si la presión inflacionaria causada por los aranceles se mantiene elevada, las autoridades monetarias no se apresurarán a flexibilizar su política. En esas circunstancias, los agricultores reparan su maquinaria usada y posponen nuevas compras, lo que interrumpe el flujo de pedidos en las fábricas. La situación es similar con las piezas de repuesto. Si hay retrasos en los envíos de componentes importados, rodamientos, hidráulicos, electrónicos o microchips, las demoras en puertos y cambios en los cronogramas de transporte golpean directamente los planes de negocio. Incluso la coordinación entre trenes y camiones resulta insuficiente cuando el tráfico marítimo internacional se congestiona. Por eso, la modernización portuaria, la eficiencia en el comercio marítimo y el proceso de ventanilla única en aduanas se vuelven críticos. El mercado siempre incorpora estos costos invisibles en los precios. El costo al consumidor no está solo en la etiqueta, sino en el tiempo que tardan las piezas en llegar del puerto al taller autorizado.
El sector energético es el motor de toda esta cadena. Los costos del diésel están vinculados al petróleo y las refinerías. Los periodos de mantenimiento en refinerías, la congestión en terminales y el tráfico marítimo de crudo añaden presión a los costos de transporte. El precio del gas natural y la electricidad afecta la refrigeración y la logística de servicio. Los cortes de energía en la red eléctrica interrumpen el mantenimiento en áreas rurales. La parada de una cosechadora en plena temporada de cosecha afecta no solo el suministro de alimentos, sino también el comportamiento de los mercados. El mercado rápidamente añade una prima de riesgo a los precios finales. En contraste, las inversiones en infraestructura energética, acceso a gas natural licuado, GNL, y rehabilitación de oleoductos reducen los costos logísticos, aliviando parcialmente la presión sobre los márgenes industriales. La cadena de suministro se está reconfigurando no solo dentro de Estados Unidos, sino también en el corredor con Canadá y México. Aunque el marco del TMEC se mantiene, abrir una ventana flexible para flujos portuarios a través de Canadá es una solución práctica. La armonización aduanera con México reduce disputas tributarias y recorta los tiempos de espera en importaciones. De igual manera, aplicar los procedimientos claros exigidos por la Unión Europea en el comercio con Europa disminuye la incertidumbre y garantiza confiabilidad en suministros críticos como equipo médico y componentes electrónicos. Aunque las rutas por Asia-Pacífico parecen más largas, los costos totales pueden ser competitivos si hay claridad procedimental. En contextos de incertidumbre arancelaria, los contratos largos y los términos comerciales predecibles son siempre preferidos frente a trayectos cortos con costos variables. A corto plazo, los fabricantes tienen herramientas claras: incrementar el abastecimiento regional y reducir la dependencia de importaciones de alto riesgo. Aplicar estabilización de precios y optimización de inventarios en acero y aluminio. Impulsar un modelo de industria circular mediante reacondicionamiento y remanufactura en el canal de servicio y repuestos. El objetivo común es suavizar el impacto de los aranceles sin trasladarlo directamente a los costos empresariales. La tercera opción ofrece más ventajas a largo plazo porque protege el empleo industrial y reduce los choques laborales. También hay opciones de política pública viables. El gobierno de Estados Unidos podría introducir exenciones específicas para componentes de maquinaria agrícola. Créditos fiscales y depreciación acelerada apoyarían el ciclo de inversión empresarial. Aunque el Tesoro tendría que equilibrar esto con disciplina fiscal, el uso focalizado de recursos puede traducirse en ahorros significativos en precios al consumidor. Además, simplificar la clasificación aduanera y acelerar los procesos de apelación reduciría retrasos en importaciones. A medida que la incertidumbre disminuye, los precios se ajustan de forma más ordenada. La confianza entre empresas y agricultores se convierte en el activo más valioso. Los agricultores buscan contratos de servicio a largo plazo, precios transparentes en refacciones y tiempos de entrega garantizados por fábrica. Cuando los productores ofrecen esto, los choques comerciales se manejan en conjunto. Se distribuyen los costos, se protege el flujo de caja y se reduce la prima de riesgo en la economía. En sectores cíclicos, una estrategia de vida extendida mediante remanufactura y piezas certificadas de segunda mano da resultados rápidos, especialmente en áreas donde la dependencia de importaciones es más cara. En cuanto a los precios de los alimentos, no solo la maquinaria importa. También influyen la energía, petróleo, fertilizantes, gas natural, electricidad, el transporte, los retrasos portuarios y el comportamiento de los mercados. Aún así, el aumento en el costo de la maquinaria agrícola encarece la producción a largo plazo. Los flujos marítimos hacia Asia están ligados a niveles de agua en canales, tarifas de tránsito y capacidad portuaria regional. El equilibrio norte-sur en esas rutas es tanto un tema geopolítico como de ingeniería e hidrometeorología. La participación de América Latina en el tráfico internacional depende de los cuellos de botella en los canales y de la eficiencia de los puertos caribeños. Por eso,
las inversiones en múltiples terminales y las conexiones ferroviarias en el continente funcionan como un seguro estratégico. Mientras se incrementa la capacidad hacia Asia, la modernización portuaria y la diversificación de rutas en el Atlántico reducen el costo total. Los ciclos de precios de las materias primas no pueden considerarse de manera independiente de la política. El petróleo, el gas natural, los depósitos de carbón, la energía solar y la electricidad hidroeléctrica afectan directamente los costos de transporte, fertilizantes y alimentos. Cuando la energía es cara, el fertilizante es caro. Cuando el fertilizante es caro, la producción agrícola es débil. Esta cadena se traduce en precios de los alimentos y presión sobre los precios al consumidor. China financió la modernización de instalaciones energéticas y refinerías, la rehabilitación de oleoductos y el acceso a gas natural licuado, GNL, lo que regula no solo la energía, sino también los costos de la industria agrícola. Aunque tales inversiones parecen ser decisiones políticas, en la práctica se traducen en productividad de las fábricas y suministro de materiales en el campo, reduciendo en última instancia la volatilidad del mercado. La tecnología y la industria automotriz alimentarán aún más el debate en el corto plazo. Bajo el encabezado de microchips y autos eléctricos, la producción asiática combinada con el flujo de níquel, cobalto y litio desde América Latina para autos eléctricos y baterías crea un triángulo de suministro global. Si los aranceles a los autos y la incertidumbre sobre las importaciones automotrices persisten en el norte, los flujos de ensamblaje y partes se consolidarán a lo largo del eje Asia-América Latina, lo que potencialmente conducirá a cambios permanentes en el panorama global de la industria automotriz. Los gobiernos regionales están tratando de alinear sus objetivos de producción local de autos y camiones con los planes de gigafábricas de Asia. El objetivo es pasar de ser un exportador de materias primas a un anfitrión de fábricas e industrias. Esta transformación requiere dinero y paciencia. A cambio, trae empleo y una base tecnológica. La retórica dura en la comunicación política es popular en el corto plazo, pero el comercio y las cadenas de suministro prefieren enfoques de más largo plazo. El enfoque más racional para América Latina es un equilibrio multicanal, contratos con Asia, estándares con Europa y procedimientos simplificados con el norte. Una vez que se establece este equilibrio de tres frentes, disminuyen las primas de incertidumbre del mercado, se alivia el riesgo presupuestario y la presión sobre el tesoro público, y el empleo se vuelve más estable. La frase, la influencia de Estados Unidos está disminuyendo, no es, por lo tanto, un mero eslogan político. Es un resultado práctico que se está haciendo visible en la tríada contrato-puerto finanzas. Consideremos los próximos 6 meses. Primero, a medida que el alcance de la coordinación con la línea de Pekín se aclare, la ruta comercial hacia Asia se volverá permanente. Segundo, aunque las normas y obligaciones regulatorias en la línea de la Unión Europea puedan parecer más costosas para América Latina, la previsibilidad que ofrecen será recompensada en las valoraciones de mercado. Tercero, los frecuentes cambios en los aranceles de Estados Unidos en el norte mantendrán a las empresas en una actitud de espera, abriendo oportunidades para las rutas comerciales Asia-América Latina. Cuarto, si las inversiones en infraestructura, energía y logística no se realizan en conjunto, la columna vertebral de Pekín podría atascarse en cuellos de botella administrativos, lo que hace vital la coordinación intrarregional. Quinto, la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda determinan la legitimidad interna de los proyectos financiados por China. A medida que aumenta la transparencia, disminuye la oposición política. Para resumir todo este panorama en una sola frase, la estrategia arancelaria de Estados Unidos está empujando a sus aliados a fijar su rumbo fuera de la mesa en lugar de mantenerlos en la mesa. La respuesta de América Latina no es una ruptura apasionada, sino un nuevo equilibrio a través de la ingeniería y las finanzas. Los lazos más estrechos con Pekín se están convirtiendo en una opción práctica en el comercio y los puertos, una herramienta de reducción de costos en transporte y seguros, y una oportunidad de inversión en redes eléctricas y energía. Aunque esto pueda crear una sensación de evasión en el corto plazo,
En el mediano plazo se llamará nuevos corredores, porque los contenedores son más rápidos que la política. Van donde hay menos incertidumbre. Dejo 2 preguntas para la audiencia en la última sección. Sin claridad procedimental en el norte, ¿revertirá América Latina a estos nuevos corredores? ¿Y se volverá más permanente la columna vertebral latinoamericana de Pekín a medida que se refuercen las condiciones de estándares y transparencia? Compartan sus ideas. Esto brinda un valor real de retroalimentación para los tomadores de decisiones empresariales en el terreno. Si se suscriben y activan las notificaciones, los actualizaremos el mismo día con ideas claras y concisas sobre los impactos en comercio, puertos y precios al consumidor, a medida que se anuncien nuevos calendarios y textos. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Nos vemos en el próximo vídeo.